Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, el lunes 26 de febrero del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. El Señor nos el Señor nos invita a alimentarnos de su palabra todos los días. Josué capítulo 1, versículo 8 nos dice: lee este libro, reléelo, medítalo día y noche, para que así puedas cumplir lo que en este libro está escrito y tengas éxito. Porque la palabra de Dios, mis queridos hermanos y hermanas, nos dice allá en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, nos dice que es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos, que no hay nada ni nadie que ella pueda resistirse, que todo está visible ante Dios, a quien todos hemos de dar cuenta. Comencemos con una oración al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos dé sabiduría, entendimiento, inteligencia, para que ustedes y yo escuchemos la palabra de Dios con humildad, la pongamos en práctica, que no seamos esos oyentes olvidadizos, sino que seamos dichosos al ponerla por obra, como dice allá en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 25. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará una medida buena, apretada, remerecida, rebosante. Pondrán en alda de vuestros vestidos, porque con la medida con que midáis se os medirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí presentes para que meditemos la palabra del Señor, para que recibamos la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, como dice San Lucas capítulo 8, versículo 11. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Lucas. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Lucas capítulo 6, del versículo 36 al 38. Donde el Señor nos enseña acerca de la misericordia y la beneficencia. Y nos dice: sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Por ejemplo, allá en Éxodo capítulo 34, versículo 6, Salmo 103, versículo 8, a nosotros nos viene la palabra de Dios a decir que Dios es rico en misericordia, que Dios es misericordioso, que es compasivo, que a nosotros no nos trata como se merecen nuestros pecados. Y como Dios es compasivo, y como ustedes y yo somos hijos de Dios, también el Señor hoy en su palabra nos invita a que seamos compasivos, que nunca estemos buscando vengarnos de nadie, que nunca estemos buscando devolverle con la misma moneda al prójimo, sino más bien el Señor, por ejemplo, aquí en San Lucas capítulo 6, del versículo 27 en adelante, nos enseña a amar
a nuestros enemigos, a orar por quienes nos persiguen, por quienes nos odian. Entonces no debe de haber motivos en el corazón suyo y mío para odiar a nadie. Y si alguien nos ha ofendido y nos pide disculpas, nos dice el Señor por allá en Mateo capítulo 18, versículo 21 en adelante, que tenemos que perdonar siempre. No solamente unas cuantas veces, sino tenemos que perdonar siempre. Y así ser compasivos con nuestro prójimo, como nuestro Padre Celestial es compasivo. Y algo muy importante que ustedes y yo tenemos que tener en cuenta, tenemos que siempre perdonar a nuestros hermanos las ofensas que nos han hecho. Por eso, por ejemplo, en Mateo 5, 23 en adelante, nos dice el Señor, si al presentar tu ofrenda recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con el Señor, reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda al Señor. También allá en San Marcos capítulo 11 del versículo 24 al 25 el Señor nos invita a pedir en nuestra oración con fe. Pero antes de eso nos invita a que nos reconciliemos con nuestros hermanos. Si tenemos algo contra alguien, tenemos que perdonar, así como nuestro Padre nos perdona. Y como nuestro Padre es compasivo, así nosotros tenemos que ser compasivos con los demás, con todos. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Otra vez el Señor nos invita a que perdonemos las ofensas. Por eso en el Padre Nuestro, en la oración, Mateo 6 del 9 al 13, en la oración del Padre Nuestro, le decimos al Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado. O sea que ya perdonamos nosotros las ofensas a nuestro prójimo. Entonces, con un corazón humilde y limpio, venimos a pedirle perdón también al Señor por nuestros pecados. Muy importante. No juzguéis y no seréis juzgados. El único juez, mis queridos hermanos y hermanas, es el Señor. Ustedes y yo no tenemos por qué juzgar a nadie. ¿Quién nos ha nombrado jueces para juzgar a las otras personas? Vamos a ver Romanos capítulo 2. Todos busquemos un momento. Romanos capítulo 2. En Romanos capítulo 2 vamos a ver muy importante, ya que estamos hablando acerca de cuando ustedes y yo juzgamos a los demás, pero nosotros no nos damos cuenta que eso que juzgamos nosotros también es lo mismo que hacemos. Entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Por eso, no tienes excusa, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues, juzgando a otros, a ti mismo te condenas. No hay excusa alguna para que ustedes y yo juzguemos a nadie. Cuando ustedes y yo nos ponemos en ese papel de juez, de juzgar, dice Romanos capítulo 2, versículo 1, juzgando a otros, a ti mismo te condenas, ya que obras esas mismas cosas que tú juzgas. Porque nosotros muchas de las veces hacemos lo mismo o peor de aquello que juzgamos. Y por eso cuando juzgamos a los demás, el único que se condena es aquel que juzga. Romanos 2 del 1 en adelante. Por eso no tienes excusa quien quiera que seas.
tú que juzgas, pues juzgando a otros, a ti mismo te condenas, ya que obras esas mismas cosas, tú que juzgas. Y sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que obran semejantes cosas. Y te figuras tú que juzgas a los que cometen tales cosas y las cometes tú mismo, que escaparás al juicio de Dios. ¿O desprecias tal sus riquezas de bondad, de paciencia y de tolerancia, sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión por la dureza y la impenitencia de tu corazón? Vas atesorando contra ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, quien dará a cada cual según sus obras. A los que por la perseverancia en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, mas a los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, ira y cólera. Entonces aquí vemos, mis hermanos y hermanas, que no es correcto ustedes y yo ponernos en el lugar de Dios a juzgar a los demás. Nadie nos ha nombrado como que si fuéramos jueces para juzgar a los demás. Y eso es lo que sucede de hoy en día, que queremos ser el opinador número uno del momento. Siempre estamos enfocando nuestras energías, nuestro tiempo en otras cosas, en otras personas, y no nos fijamos en nosotros mismos. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 7 del versículo 1 en adelante. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgado, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Cómo es que miras la brisca que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la brizna del ojo, teniendo tú en el tuyo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, hipócrita, hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. Entonces el Señor nos invita a nosotros a mirarnos a nuestro interior, primero a mirarnos a nosotros. ¿No será que eso que yo juzgo de alguna manera, de ese defecto que veo en otra persona y me gusta juzgar, no será que de pronto ese defecto de alguna manera está en mí? Entonces por eso tenemos que siempre mirar a nuestro interior, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro interior, para poder nosotros ir descubriendo aquello que hay que corregir dentro de nosotros, para que de esa manera, como dice en Mateo 5:16, por nuestras buenas obras los demás den gloria a Dios y no seamos nosotros aquella piedra de tropiezo que hace caer a los demás, tomándonos el lugar de Dios como si fuéramos jueces para juzgar y decir a las personas que es
que cuáles son sus defectos y esto y aquello. Dios es el único que juzga. Ustedes y yo podemos orar por ellos, podemos compartir la palabra de Dios con ellos, porque Dios nos manda compartir su palabra con todos. Una de las obras de misericordia es corregir al que no sabe, corregir al que se equivoca, otra enseñar al que no sabe. Entonces, una cosa es enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, y otra cosa es juzgar. Juzgar sería solamente ir y decir, oh, miren que fulano es así, o fulano es así, así, así. Una corrección fraterna, corregir al que se equivoca, enseñar al que no sabe, sería con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Hermano o hermana, mire, la palabra de Dios nos enseña esto y esto y esto, ir encaminando en la vida cristiana, pero con la palabra de Dios, no con sus palabras suyas o las mías, esas salen sobrando. Con la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Dejándonos guiar de la palabra de Dios, nunca caminaremos en tinieblas. Dad y se os dará una medida buena, apretada, remerecida, rebosante, pondrán en el aldo de vuestros vestidos, porque con la medida que midáis os medirán, como nos dice también allá en San Marcos 4:24, con la misma medida que midan serán medidos y con creces. El Señor siempre nos invita a orar la justicia. Si ustedes pueden leerlo allá en Efesios capítulo 6 del versículo 14 en adelante, la principal arma contra el diablo, contra el pecado, es la justicia. Muy importante. Entonces, el Señor nos termina diciendo a nosotros hoy que con la misma medida que nosotros midamos, que con la medida que utilicemos para los demás, esa misma será medida con nosotros, con creces. Si nosotros hacemos buenas obras con el prójimo, recuerden que es como estar haciendo con el mismo Jesucristo. También si dejamos de obrar, de ser buenos cristianos, de ser misericordiosos, de ser compasivos con los demás, también Dios nos va a tomar en cuenta. Como dice Apocalipsis 22:14, Dios vendrá a dar a cada quien según su trabajo. Nos dice también allí en Ezequiel capítulo 24, versículo 14, que Dios a cada quien va a dar según sus obras. Entonces, mis hermanos y hermanas, ánimo a seguir perseverando en la palabra del Señor y dejándonos guiar de ella, así dar mucho fruto, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 15. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes, y la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Efrén, les invito a darle suscribir a su canal y también denle compartir. Compartiendo es también evangelizar. Como dice en número 624, que el Señor les bendiga y les guarde.